esta jornada vamos a hablar de un tema clave del derecho internacional y tiene que ver con el derecho de los tratados. Los tratados internacionales son convenios, acuerdos acordados por los estados por el cual regulan diferentes intereses en forma bilateral o en forma multilateral, es decir, en forma de dos estados o más de dos estados o varios estados dentro de un tratado. Por eso los tratados internacionales está regulado por un tratado específico otra vez. Y vamos a hablar en esta jornada sobre la Convención de Viena de 1969, que entró en vigencia unos 10, 15 años después, y es el tratado que regula los tratados internacionales. Y a este tratado que regula los tratados internacionales se le denomina derecho de los tratados. Es uno de los tratados internacionales más importantes en la actualidad porque tiende a poner en orden, regula, establece e impone una serie de condiciones para que los tratados sean válidos. Como es un tratado internacional y casi todos los estados del mundo lo aceptaron y lo tienen como normativa vigente para la comunidad jurídica internacional. Entonces, el tema de hoy, si ustedes se dan cuenta, miran el programa, vamos a hablar del derecho de los tratados. Este derecho de los tratados, que es la Convención de Viena de 1969, que entró en vigencia en el 85, tiene y regula la terminología de los tratados internacionales, la clasificación de los tratados internacionales, la determinación, la formulación y el fundamento legal de los tratados internacionales. Es decir, regula una serie de cuestiones. Por eso que vamos a hablar de cada uno de ello. Cuando hablamos de terminología, se entiende qué es un tratado internacional y tiene varias denominaciones. Se habla de tratado internacional, se habla de convención internacional, se habla de protocolo, de carta, de acuerdo. La Carta de las Naciones Unidas es un tratado internacional, se llama Carta de las Naciones Unidas. La OEA es un tratado internacional, se llama Carta de la OEA. Estatuto, también se dice Estatuto Internacional, es un tratado internacional también. Entonces, tiene diferentes cuestiones. Vamos a hablar de las condiciones de validez de los tratados. ¿Qué quiere decir condiciones de validez? Y vamos a hablar también de la entrada en vigor de los tratados, el efecto entre las partes, las nulidades y la terminación de los tratados. Todas estas cuestiones trata esta Convención de Viena. La Convención de Viena de 1969 entró en vigencia en 1980. Desde que empezaron a ratificar 44 estados, hoy tienen más de 160 estados que lo ratificaron, de los 190 y poco. Entonces, es un tratado internacional multilateral que regula los tratados. Entonces, desde 1980 está vigente para todos los estados del mundo. Y también tenemos la Convención de Viena II de 1986, que todavía no entró en vigencia porque tiene que ver con las organizaciones internacionales. Terminología. Se denomina de varias formas los tratados, de varias formas. Los tratados tienen nombre de cartas. Cuando ustedes escuchan carta en el derecho internacional, eso quiere decir un tratado. También se le dice tratado, por supuesto. Se le denomina como protocolos, como convenios, como convenciones. Convención de Viena en 1969, que estamos tratando del derecho de los tratados, es un tratado internacional y tiene nombre de convención. Es decir, se le puede denominar a un tratado internacional como convención, como convenio, como protocolo, como tratado o como carta. 1, 2, 3, 4, 5 formas de decir tratados internacionales. ¿Quién lo determina eso? Lo determina el derecho de los tratados, que es la Convención de Viena de 1969, que digamos que es la Biblia de los tratados internacionales. Entonces,
queda claro que los tratados tienen diferentes nominaciones, ¿no? Diferentes nombres tienen los tratados. Pueden nominarse como cartas, como tratado en sí, protocolo, convenios, convenciones. Diferentes denominaciones tiene un tratado internacional. La clasificación de los tratados. Los tratados pueden clasificarse en bilaterales, 2 estados, multilaterales, más de 2 estados. Pueden clasificarse según su contenido en tratados de paz, de extradición, tratados culturales, tratados económicos, tratados consulares. Puede ser denominado también tratado ley o tratado contrato. Esas son las clasificaciones que tienen los tratados según la Convención de Viena de 1969. Estamos hablando del derecho de los tratados. Puede ser tratado ley o tratados contratos. Un tratado contrato típico que regula intereses recíprocos de 2 estados, el Tratado de Itaipú. Claramente es un tratado contrato. Un tratado ley es un tratado generalmente multilateral que tiene un efecto de alcance y de, digamos, de afectación a varios estados. El tratado se clasifica entonces por su sujeto, bilateral o multilateral, por su contenido de paz, de extradición, o tratados jurídicamente desde el punto de vista tanto como tratado ley o como tratado contrato. ¿Qué dice la Convención de Viena? ¿Cómo tienen que ser los tratados? Los tratados tienen que ser por escrito, porque si el tratado es por escrito, tiene lo que se llama la certeza de la seguridad en su cumplimiento. Y los tratados por escrito tienen una estructura. Tiene un preámbulo, tiene una parte dispositiva y tiene cláusulas finales. Eso lo dice la Convención de Viena de 1969, que se llama Derecho de los Tratados, cuando habla de la forma y redacción de los tratados. Puede ser, entonces, dividido otra vez un tratado internacional en preámbulo, la parte dispositiva y las cláusulas finales. ¿En qué consiste el preámbulo? El preámbulo viene y se constituye como las directivas generales que establece un tratado internacional. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las grandes avenidas por las cuales va a determinar el propósito? Preámbulo tiene que ver con el propósito, con las ideas principales, con los principios que regulan un tratado. Y la parte dispositiva es la división por cláusulas o por artículos en donde se van desarrollando el contenido del tratado en sí. La parte dispositiva es el desarrollo del tratado en sí ya. Y las cláusulas finales tienen que ver con la parte última de un tratado, donde se regula y donde se determina hasta cuándo va a durar, el tiempo, el lugar donde se va a aplicar ese tratado, el mecanismo de modificación de ese tratado, tiene que ver ya con las cláusulas finales. Como ustedes se dan cuenta, tiene 3 partes: preámbulo, parte dispositiva, desarrollo en contenido en sí, y la parte final son las cláusulas finales que establecen hasta cuándo dura, quiénes van a firmar, cómo se va a modificar y todas estas cuestiones que tienen que ver con ya no el contenido en sí del tratado, pero por ello no es menos importante. Todos son importantes. Todos tienen que ver con el tratado y todos se deben cumplir, tanto el preámbulo, la parte dispositiva, como las cláusulas finales. Es decir, estas 3 partes son jurídicamente obligatorias, se deben cumplir. También la Convención de Viena, este tratado establece las condiciones de validez de los tratados. ¿Cuáles son las condiciones de validez? Es decir, los requisitos específicos para que sirvan y actúen como un instrumento jurídico obligatorio para las partes. Primerito en las condiciones de validez es la capacidad de las partes. ¿Qué quiere decir eso? Para que el tratado funcione, se ponga en funcionamiento, se escriba, se negocie y se entre en vigor jurídicamente,
tiene que tener primero capacidad de las partes. ¿Y quiénes son las partes? Las partes son los estados. Por lo tanto, al ser estado, de por sí ya tiene capacidad para elaborar y poner en vigencia un tratado. Entonces, primerito es la capacidad de las partes. Y para ser parte, debe ser estado. Así dice la Convención de Viena. Estamos hablando de la Biblia de los tratados. En segunda parte es la habilitación de los agentes signatarios. Una cosa es ser estado, pero ¿quién va a negociar y quién va a trabajar por la elaboración de ese tratado? Van a ser los agentes signatarios. ¿Y quiénes son los agentes signatarios? Son los representantes de los estados que van a negociar, van a discutir y van a aprobar un tratado internacional. La habilitación de agentes signatarios son los representantes de funcionarios habilitados para poder negociar un tratado. El tercer elemento indispensable y fundamental para que tenga validez un tratado es el consentimiento. El consentimiento es algo esencial para que tenga validez un tratado. ¿Qué quiere decir consentimiento? Consentimiento quiere decir es el ponerse de acuerdo para negociar y para decidir un negocio jurídico de validez para los estados, tanto de forma bilateral o multilateral. Consentimiento quiere decir es el sí compromisorio, es el compromiso de cumplir. Y ese es el consentimiento. Porque puede haber problemas en el consentimiento. Y hay consentimiento cuando se acuerdan las voluntades, se ponen en común las voluntades. Por lo tanto, tan válido es la capacidad de las partes, la habilitación de agentes signatarios y algo esencial es el consentimiento. Otra condición esencial, requisito indispensable para que un tratado internacional funcione correctamente es el objeto posible y la causa lícita. ¿Qué quiere decir objeto posible y causa lícita? Un tratado internacional debe tener un objeto posible. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se va a realizar un tratado internacional, se debe hacer conforme a que el motivo por el cual se está acordando nada menos que la voluntad del Estado en nombre de un determinado pueblo, el motivo tiene que ser posible. ¿Qué quiere decir eso? Debe ser realizable. Por ejemplo, el Tratado de Itaipú. El objeto posible del Tratado de Itaipú es el aprovechamiento del potencial hídrico del río Paraná para generar, crear, instaurar, crear y generar, ¿qué cosa? Una industria, que es la industria hidroeléctrica. Entonces, ese es el objeto posible del Tratado de Itaipú. Todos los tratados deben tener un objeto posible, es decir, un motivo por el cual se está acordando nada menos que un compromiso internacional. Y causa lícita es esencial. Cualquier tratado internacional debe tener causa lícita, es decir, aparte del motivo importante que les une a dos o más estados para realizar un tratado, debe ser realizable. Esa cosa realizable tiene que ser lícita, no debe acordarse la toma de decisiones a través de un tratado que dañe a terceros países. Causa lícita quiere decir no se puede acordar, no puede acordar dos estados nada menos que a través de un tratado internacional para establecer acciones ilegales. No se puede hacer un tratado internacional para traficar armas, para traficar drogas, para perjudicar a un tercero, para perjudicar a otro estado. Todo lo que se realiza como objeto posible, realizable, ese objeto posible y realizable debe tener
causa legal, causa lícita. No tiene que acordarse tratados internacionales que dañen los intereses tanto de los estados en negociación como terceros estados. Es decir, no se puede acordar tratados internacionales que tengan por aplicación fines ilícitas internacionalmente. No se puede acordar un tratado de guerra para perjudicar a otro estado, porque esa es una causa ilícita, porque la guerra está prohibida entre los estados. El caso del Tratado Internacional de la Triple Alianza, tratado secreto de la Triple Alianza, fue para agredir al Paraguay. Esa es una causa ilícita, una causa nula. ¿Por qué? Porque se acordó agredir a un tercer estado y sustraerle su territorio. Y además, los tratados no pueden ser secretos. De ahí es que ese tratado secreto de la Triple Alianza que firmaron Brasil, Argentina y Uruguay en contra del Paraguay, nació nulo. Ese tratado nació nulo, porque es una causa ilícita. Entrada en vigor, variaciones. Un tratado internacional, según la Convención de Viena de 1969, aparte que vimos que tiene que tener condiciones de validez, debe ser capacidad, debe tener agente signatario, debe tener un objeto posible y una causa lícita, también tienen unos elementos todo tratado internacional. Por ejemplo, las reservas, la ratificación, el canje de ratificación, registro y publicación. Cuando se realizan tratados multilaterales, uno de los estados pueden establecer en ese tratado, siempre que sea multilateral, las reservas no se dan, las reservas o resalvas no se dan en los tratados bilaterales. Voy a explicar lo que son las reservas para que ustedes entiendan bien. Por ejemplo, el Tratado Multilateral de Derechos Humanos de la OEA, la Convención Interamericana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica. Tiene 182 artículos y tiene un capítulo que habla sobre el funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un alto tribunal de América y que atiende violaciones graves que puede cometer un Estado en contra de sus habitantes. Los habitantes, para recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se violan sus derechos, los ciudadanos deben primero agotar las instancias en los tribunales nacionales, para luego, en caso que no haya solución, ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un capítulo especial eso. Y muchos estados, cuando se firmó ese tratado y acordaron, es mejor dicho, cuando aceptaron la Convención Interamericana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica, establecieron algunos estados reserva de no cumplir algunos artículos. Y eso es la reserva. La reserva es la potestad que tienen los estados para no cumplir y le avisa a los demás que no va a cumplir determinados artículos. Se reserva el derecho de no cumplirlas. Esa es la reserva. Argentina y otros países dijeron, aceptamos en conjunto la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es un tratado multilateral, pero no nos vamos a someter todavía a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque todavía no tenemos condiciones, vamos a esperar todavía. Esa es una reserva. La reserva tiene que ver con la potestad que tiene, según la Convención de Viena de 1969, que es la Biblia de los derechos internacionales, de los tratados internacionales. Los estados pueden decidir sustraerse al cumplimiento de algunos artículos que tienen que ver con el total de los artículos del Tratado Internacional Multilateral. Y un ejemplo concreto es cómo ciertos países se reservaron el derecho de no pertenecer
a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego, después Argentina aprobó y se sometió. Pero en principio, 10 países dijeron no, vamos a esperar todavía para someternos a la jurisdicción internacional. No queremos todavía. Entonces, esa es la reserva, la potestad que tienen los estados de no cumplir determinados artículos de un tratado internacional, por lo menos momentáneamente o definitivamente, pero sí acepta el conjunto del tratado. Esa es la reserva. ¿Se entiende bien eso? Creo que no es muy difícil. Una vez que los tratados negocian por los agentes signatarios y estos agentes signatarios, representantes de los estados, aprueban el tratado internacional, todavía no entra en vigencia el tratado. ¿Qué se hace en una segunda instancia? Los estados llevan esa aprobación y someten a la autorización de un órgano constitucional, que es, en este caso en Paraguay, según la Constitución paraguaya, el órgano constitucional que ratifica un tratado es la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores, según la Constitución paraguaya, es la que tiene la potestad de ratificar un tratado. Y una vez que la Cámara de Senadores ratifica un tratado internacional, ahí recién es posible decir que aprobamos un tratado. Una cosa es que los negociadores de los estados aprueben, pero esos negociadores deben traer, casi todos los países tienen el mismo sistema, llevan a sus respectivos países y someten a un acuerdo constitucional de ese tratado aprobado. ¿Dónde se somete a un acuerdo constitucional? En la Cámara de Senadores. Ustedes saben que el Congreso tiene 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Por mandato constitucional, el órgano que ratifica los tratados internacionales es la Cámara de Senadores. Una vez que la Cámara de Senadores por mayoría dice sí a un tratado internacional aprobado por los representantes del Estado paraguayo, recién ahí se puede decir que se inicia el proceso de cumplimiento y de aceptación de un tratado internacional. Muy bien. ¿Qué pasa cuando es bilateral? Cuando es un tratado bilateral. Caso de Itaipú, por ejemplo. Se aprobó. ¿Dónde se discutió y se aprobó el tratado? En Brasilia, en 1973. Van a ser 50 años en el 2023. Aprobaron los negociadores. ¿Qué hicieron los negociadores? Cada uno llevaron a sus parlamentos respectivos y los parlamentos respectivos ratificaron tanto el Senado brasileño como el Senado paraguayo. ¿Ya está ahí? No, falta una cuestión. Falta el canje de ratificación. A través de la Cancillería, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores, se informan que hubo ratificación y se hace el canje. La ratificación del Congreso paraguayo, que dijo sí al Tratado de Itaipú, le envía por Cancillería paraguaya a su homólogo, a su par, Cancillería brasileña, la ratificación. Y la misma cosa hace el Brasil a través de la Cancillería brasileña y le informa a la Cancillería paraguaya que hubo una ratificación. A ese tratamiento recíproco bilateral se denomina canje de ratificación. ¿Ahí está el tratado? No, falta un poquitito. 2 pasos más hace falta para que entre en vigencia un tratado internacional. Uno es el registro de ese canje de ratificaciones y otra es la publicación. ¿Dónde se hace el registro de los tratados internacionales? Y esto según la Carta de las Naciones Unidas, que es un tratado internacional también multilateral, se hace en la Secretaría de las Naciones Unidas. El secretario de las Naciones Unidas actúa como una suerte de escribano internacional y se le envía, todos los tratados del mundo se le envía a la Secretaría General de las Naciones Unidas y ahí se registra para que sepa la comunidad jurídica internacional.
y después se publica a la comunidad jurídica internacional. Una vez que se negocia, se ratifica, se hace canje de ratificación, se registra en las Naciones Unidas, recién ahí se puede publicar un tratado internacional y entra en vigencia oficialmente para las partes. ¿Quién lo dice eso? Lo dice la Convención de Viena de 1969, que entró en vigencia en 1985 para más de 160 estados. ¿Se dan cuenta cómo la Convención de Viena regula todo lo referente a los tratados internacionales? Así funciona. La entrada en vigor tiene variaciones. Y ya hemos tratado también de las reservas. ¿Dónde se hace el registro? ¿Quién envía un tratado ya que se hizo canje de ratificaciones y envía a la Cancillería, le entrega a su embajador en las Naciones Unidas? Y el embajador paraguayo en las Naciones Unidas y el embajador brasileño de las Naciones Unidas llevan juntos ante la Secretaría General de las Naciones Unidas y ahí se deposita un tratado internacional. Y una vez que se deposite ahí, como registro, ahí se publica. Ahí se completa el ciclo de validez de los tratados internacionales. ¿Dónde dice y en qué parte dice que hay que llevarle a la Secretaría General de las Naciones Unidas? Y lo dice en uno de los artículos de la Carta de las Naciones Unidas. Y la Carta de las Naciones Unidas es un tratado internacional que también pasó por todo el proceso de negociación, ratificación en la Cámara de Senadores, se envió después, ahí no hay canje porque es multilateral, y se fue al registro de las Naciones Unidas. Vamos a hablar siempre siguiendo los parámetros que establece, o las recomendaciones, no recomendaciones, las pautas jurídicas que establece este tratado de 1969. Efecto de los tratados. Los tratados internacionales tienen efecto en el tiempo, en el espacio, entre las partes y respecto a terceros, que es muy interesante. En el tiempo, los tratados tienen un efecto en el tiempo. ¿Qué son los tratados? Son acuerdos bilaterales o multilaterales que hacen los estados entre sí sobre negocios jurídicos de importancia. Y este tratado, o cualquier tratado bilateral o multilateral, tienen una vigencia en el tiempo. La Carta de la ONU no tiene un término. Hasta que la ONU desaparezca va a funcionar la Carta de las Naciones Unidas. El Tratado de Itaipú tiene un tiempo, 50 años, no el tratado completo, sino una parte del tratado que tiene que ver con las tarifas. 50 años tiene la validez, el tiempo de las tarifas. El resto hasta que alguna vez desaparezca Itaipú. En el espacio, todo tratado internacional tiene una vigencia en un determinado espacio. El Tratado de Itaipú tiene espacio aquí, en las relaciones de vecindad y el aprovechamiento del río Paraná. Ese es el espacio que tiene que ver con el Tratado de Itaipú. La Carta de la OEA es y tiene que ver con un espacio continental de las Américas. La Carta de las Naciones Unidas tiene un espacio mundial, internacional, todo el planeta. Efecto entre las partes, y es muy importante eso. Todo, dice la Convención de Viena, dice, todo tratado internacional surte efecto entre las partes. Todo tratado internacional surte efecto para las partes. Es decir, se sabe quiénes son los sujetos obligados. Quienes no firman un tratado internacional multilateral no pueden estar obligados. Así no va. Pudo haber participado en las negociaciones, pero
no completó el ciclo de validez. Por lo tanto, no se le puede obligar a un Estado que no ha ratificado un tratado internacional. Solo tiene vigencia, eso lo dice la Convención de Viena en 1969, este derecho de los tratados. Un tratado internacional solo le compete su obligatoriedad a los que firmaron y ratificaron el tratado. Ustedes ya entienden qué quiere decir ratificar, ya entienden qué quiere decir reserva, ya entienden qué quiere decir canje de ratificación, ya entienden qué quiere decir registro, ya entienden qué quiere decir publicidad. Entonces, ¿quién está obligado a cumplir un tratado internacional? Obligado a cumplir los estados que firmaron el tratado. Los que no firmaron no se le puede obligar. Pero hay estados que están obligados con relación y respecto a terceros. Y eso lo dice el mismo tratado internacional. Por ejemplo, la Carta de las Naciones, la Carta de la OEA, que reúne a todos los estados de América, 32 estados, dice en el artículo primero que la OEA es una entidad regional que pertenece al sistema universal de las Naciones Unidas. Dice claramente, la OEA es de los estados americanos. ¿A quién les afecta? Solo a los estados americanos. Pero, dice, es una entidad regional que pertenece al sistema de las Naciones Unidas. Está hablando de terceros. Entonces, un tratado debe decir claramente, es de modo a propósito, expresamente, deliberadamente, que también tiene efectos con terceros, cuando este tratado lo dice en forma expresa. Entonces, la OEA es una entidad internacional regional, pero reconoce y pertenece a un sistema mundial que es la ONU, lo dice claramente. Esto es respecto a terceros. Un ejemplo. Los tratados internacionales, vamos a hablar de un tema muy importante porque es la nulidad. A veces los tratados son nulos. A veces los tratados por incumplimiento, por vicio de consentimiento, por violación de procedimiento, por error, por corrupción, por algún motivo puede incurrir en nulidad. Entonces, ¿y qué quiere decir nulidad? Vamos a entender primero para saber qué quiere decir nulidad. La nulidad es para el derecho, y tenemos que saber hoy y para siempre, la nulidad para el derecho es la privación de eficacia de un instrumento jurídico por algún motivo. Privación de eficacia de un instrumento jurídico por algún motivo, por incumplimiento de las formas o por violación de principios importantes. La nulidad es la pérdida de la eficacia jurídica de un determinado asunto por que se produjo algún problema por parte del comportamiento que llevó a la creación de un tratado internacional. ¿Cuáles son las nulidades? Están las relativas y están las nulidades absolutas. Vamos a empezar primero por la nulidad absoluta, que es su consecuencia es la consecuencia de la nulidad absoluta es la pérdida absoluta de la eficacia de un acto que se realizó. Es como si nunca haya existido. Un motivo por el cual puede que incurra en nulidad absoluta
un tratado internacional es cuando se ha dado coacción sobre el representante. Coacción contra un Estado. Tratado de oposición a jus cogens y la aparición de la nueva norma jus cogens. Vamos a explicar eso para que usted entienda cómo es que un tratado puede perder absolutamente su vigencia y su eficacia. Primer motivo de nulidad absoluta es coacción sobre el representante. Cuando se estaba realizando y discutiendo, fíjese bien, en el proceso de validación de un tratado internacional, cuando se estaba discutiendo los términos de un tratado internacional con los representantes de los estados, uno de los representantes del estado ha sido coaccionado por otro estado. ¿Y qué quiere decir coacción? Coacción quiere decir obligarle a alguien a hacer lo que no quiere hacer, y siempre es por motivo ilícito. Violencia, amenaza de muerte. Es decir, coacción sobre el representante. ¿Y quién es el representante? Y es el funcionario del Estado que está negociando el tratado internacional. Y ha sido amenazado y bajo el imperio del miedo dio su consentimiento y luego después se denuncia, pero tenés que tener pruebas. Entonces, ese tratado puede quedar en grado de nulidad. Se puede pedir la nulidad de ese tratado. A pesar que ya cumplió por todo el proceso, ratificación, reserva, registro, pero después, cuando desaparece el miedo o desaparecen los motivos que obligaron a que diera su consentimiento un representante, ¿y cuál fue el motivo por el cual dio su consentimiento? El consentimiento se ha hecho bajo el imperio del miedo. ¿Qué quiere decir imperio del miedo? Una amenaza real, seria y grave. No una simple amenaza o una broma, no, serio, grave y determinante. Coacción sobre el representante. Otro motivo es coacción sobre un Estado. El mismo Estado recibió una coacción de parte del otro Estado. Le amenazó que le iba a invadir militarmente a los órganos del Estado y le obligó a firmar el tratado internacional. Eso es motivo más que suficiente para pedir la nulidad absoluta. ¿Y cuál es el efecto de la nulidad? La inexistencia del acto. Es como si nunca haya existido ese tratado internacional si se negoció y se aprobó bajo el imperio del miedo. Otro motivo, haber acordado contenidos del tratado internacional que estén en oposición a una norma jus cogens. ¿Y qué es la norma jus cogens? Está previsto en el artículo 53 y 54 de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados que estamos estudiando en esta oportunidad. Y dice claramente el artículo 53, es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una normativa de derecho internacional jus cogens. Hay ciertas normativas del derecho internacional que tienen carácter sagrado jurídicamente. Carácter sagrado jurídicamente. Y cuando un tratado, en el momento de su celebración, estaba en oposición a una normativa de derecho internacional, jus cogens, ese tratado puede alegarse de nulidad. Es decir, dejar sin efecto totalmente un tratado.
¿Y cuáles son las normativas de jus cogens? Y aquí está. Tratado relativo a la ejecución de un acto delictivo. Cuando un tratado se establece que ordena acciones delictuales internacionalmente. Tratado que trata actos de trata de esclavos, piratería, genocidio. No puede un Estado realizar para poner en marcha acciones genocidas. No puede un Estado firmar un tratado que viole normas fundamentales de protección de los derechos humanos. Es categoría jus cogens. No puede un Estado firmar un tratado que aliente el colonialismo. ¿Y qué es el colonialismo? Es la imposición de sistema de dominación de un Estado contra otro Estado. Discriminación racial que aliente el racismo. Un tratado internacional en sus cláusulas que aliente la agresión y el uso ilícito de la fuerza. Está prohibidísimo. Crimen internacional es eso. Todas estas cosas son crímenes internacionales. Un tratado que tienda a la destrucción de la soberanía e independencia política de otro Estado. El caso del Tratado de la Triple Alianza contra el Paraguay. Un tratado que elimine o ponga en riesgo la libertad en el alta mar, libertad de navegación, se entiende. Racismo, genocidio, colonialismo, trata de personas, esclavos, que aliente la esclavitud, que viole los derechos humanos, que tenga o ponga en ejecución actos delictivos, cualquier asunto, eso es jus cogens. Se dan cuenta cómo los derechos humanos tienen tanta importancia que tiene categoría de jus cogens. Un tratado internacional que se firme y que se ponga explícitamente que va a violar los derechos humanos, ese tratado es nulo. ¿Motivo entonces de qué? De nulidad absoluta. Tratado que esté en oposición a una norma jus cogens o aparición de una nueva norma jus cogens después del tratado. Cuando se firmó el tratado no había una nueva norma de, y quiero que es jus cogens, normativa de derecho internacional. Esa es jus cogens, una normativa de derecho internacional que es indiscutible. Es indiscutible, son indiscutibles los derechos humanos, son indiscutibles la agresión, son indiscutibles el genocidio, son indiscutibles la piratería, el tráfico de armas, es indiscutible la libertad de navegación de los mares. Esos son todos catálogos de normas jus cogens. Y si un tratado internacional está firmando y está violando esto, es motivo más que suficiente para pedir la nulidad absoluta de ese tratado. También tenemos nulidades relativas. Vicio de consentimiento, violación de procedimientos, error, corrupción, también son motivos para pedir y tienen categoría de nulidades relativas. Vicio de consentimiento, violaciones de procedimientos, error en la elaboración del tratado internacional, o puede haber pago, corrupción. Que tiene que ver con vicios del consentimiento.
Error, corrupción son vicios del consentimiento. La Convención de Viena de 1969 entró en vigencia en 1985, estamos tratando ahora. También habla sobre la terminación de los tratados y la suspensión de su aplicación. Un tratado, ¿cuándo termina? Y dice la Convención de Viena que un tratado termina cuando se establece en las disposiciones del tratado, en la parte final, como hemos hablado. En cualquier momento puede terminar un tratado internacional, siempre que haya consentimiento. Una decisión unilateral no puede poner fin a un tratado internacional. Nosotros no le podemos decirle a Brasil, por el tratado de Itaipú ya se le está, ya no queremos más ser socios de ustedes, ya no nos interesa más, no, un momentito. La terminación del tratado se establece por consentimiento. ¿Dónde dice eso? Dice en un tratado internacional vigente. Por violación grave de un tratado bilateral. También se puede poner término a un tratado por la violación grave de alguno de los contenidos del tratado. También puede terminar un tratado internacional por imposibilidad de cumplimiento. De aquí a 50, 100 años, el tratado de Itaipú va a desaparecer, ya no va a poder funcionar. ¿Por qué? Porque la presa de Itaipú se va a llenar de tierra. Y al llenarse de tierra, ya no va a tener más fuerza el río, ya no vamos a generar energía. Tiene vencimiento el tratado de Itaipú. Unos 50, 30, 40 años más, chau, el tratado de Itaipú. Hay que buscar nuevas formas de energía, eólica, solar, alguna cosa ya tenemos que estar ya reemplazando a Itaipú, a la central hidroeléctrica de Itaipú, por imposibilidad de cumplimiento, por cambio fundamental de circunstancias. Se rompió el dique. Claro, se produjo un cambio fundamental de las circunstancias que le dio motivo a la firma del Tratado de Itaipú. Imposibilidad con cambio fundamental de circunstancias que dieron motivo a la firma de un tratado. Puede terminar, pero siempre o por consentimiento. Así como nació, así tiene que morir también un tratado, por consentimiento. Muy bien. Esto es lo que corresponde. Entonces vamos a hacer un rápido repaso a esta importante lección que nos tocó hablar, y hemos hablado sobre los tratados internacionales. Los tratados internacionales están regulados por la Convención de Viena en 1969, que entró en vigencia en 1985, y hoy día más de 160 estados lo firmaron y ratificaron. Hemos hablado de distintas cuestiones, de las condiciones de validez, de la estructura de un tratado, cómo está estructurado un tratado, preámbulo, parte dispositiva, cláusulas finales. Un tratado se pone en vigencia por escrito, se redacta. Un tratado tiene condiciones de validez. Un tratado también se establece el mecanismo cómo debe darse los distintos pasos para que pueda entrar en vigencia un tratado. Se negocia, se ratifica por el Congreso, se hace canje de ratificaciones, se registra, un tratado debe ser publicado para que entre en vigencia para la comunidad internacional. Hemos analizado también lo que son las reservas o resalvas, capacidad o potestad que tienen los estados en los tratados internacionales multilaterales de sustraerse al cumplimiento por una decisión soberana de un estado. Dice, yo no quiero cumplir el artículo 20 y dejo eso en estado de reserva, no voy a cumplir. Cumplo todo, pero este artículo no voy a cumplir. Le di el ejemplo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que algunos países no se ajustaron al cumplimiento de la jurisdicción internacional.
También hemos hablado de las nulidades absolutas, cuando hay coacción contra un representante del Estado, cuando hay una coacción contra el Estado mismo o cuando se violan normas de ius cogens. Ius cogens tiene que ver con una serie de normativas muy importantes que tienen la categoría de norma imperativa internacional. Entonces hemos hablado también de las nulidades relativas, que son los vicios del consentimiento. Cuando terminan un tratado por consentimiento, porque se estableció en la cláusula final, o porque desaparecieron las circunstancias, o por la imposibilidad de su cumplimiento, o por el grave incumplimiento, también puede terminar, pero siempre se da con el criterio de la bilateralidad. Muy bien, muchas gracias.